Les invito, hermanos, a que contemplemos el misterio que estamos celebrando con la serenidad y el sosiego con que lo podemos hacer en unos días privilegiados de retiro, libres de otras responsabilidades y ojalá libres de otras preocupaciones de cosas que puedan haber quedado atrás en las tareas del ministerio de cada día, y que simplemente contemplemos este misterio. Decía el gran taumaturgo valenciano San Juan de Ribera que la celebración de la Santa Misa es el acto más sublime de contemplación que puede darse en la tierra, que jamás haremos nada más importante, que nada tendrá más relevancia en esta vida desde el día en que fuimos ordenados precisamente en el contexto de una Santa Misa que lo que estamos celebrando en este momento. Yo les invito a que aprovechemos la oportunidad de estos ejercicios a preguntarnos cosas tan obvias, pero que pueden a veces ser incluso dolorosas. ¿Cómo celebro la Santa Misa? ¿De qué manera me preparo? ¿De qué manera contemplo la palabra? ¿De qué manera celebro los misterios? ¿Quién es el hombre que se acerca al altar y en nombre de Jesucristo habla palabras de vida eterna y hace posible que el Hijo de Dios se haga presente en el misterio de la Eucaristía? Y no solo el Hijo de Dios, sino porque bien sabemos por nuestros conocimientos de teología que donde está presente una persona divina están presentes las otras dos, y que en el misterio de la Eucaristía no solo está presente Jesucristo, sino el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres dioses y ha venido uno de ellos a estar presente en el altar. Que el misterio de la Trinidad se hace presente en el pan de vida, y estas palabras son palabras de vida eterna. Y qué apropiadas, hermanos, las antífonas de la liturgia de vísperas que incorporamos hoy a esta Santa Misa. No podéis servir a Dios y al dinero. Atesorad tesoros en el cielo, donde no corroe la polilla. Yo les invito a que se paren a pensar cómo celebran la Santa Misa, la misa de cada día o la misa número 4 de un domingo. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sentido de la grandeza de Dios, del amor infinito de Dios que quiere hacerse presente en medio de nuestro pueblo y que quiera alimentar con pan de vida eterna, que el que coma de este pan vivirá para siempre? Y esto es lo que estoy distribuyendo a manos llenas. Decía la Madre Teresa, qué limpio el corazón de un sacerdote que limpia sus manos, que limpia sus pensamientos, que limpia sus palabras, para poder, en nombre de Jesucristo, dar el pan de vida y el cáliz de salvación a los hombres, nuestros hermanos. A veces celebramos tantas veces que a veces ya ni nos damos cuenta de lo que estamos celebrando. ¿Qué significa la misa en mi vida? Si nada más importante que esto va a pasar en mi vida, en la tierra, hasta el día que me muera. Por eso, mientras caminamos con el pueblo santo de Dios en esta peregrinación que es la vida, y mientras nosotros somos los responsables para que el maná escondido llegue al corazón de los hombres y sostenga la vida de las personas que se nos han confiado, que tratemos santamente las cosas santas. A veces
incluso deberíamos de preguntarnos si estamos en condiciones de celebrar la Santa Misa. Yo de verdad puedo acercarme a celebrar la Santa Misa en la situación en la que me encuentro, porque lo que no podemos es permitir que nuestra vida ensucie el misterio del amor de Dios que quiere darse a los hombres, y cada uno se conoce a sí mismo. De lo de dentro solo lo sabe Dios. Por eso, hermanos, que seamos muy cuidadosos, porque de cómo hayamos celebrado misa, le daremos un día cuenta al Señor. No nos tomemos frívolamente, superficialmente, incluso de manera jocosa o burlesca, estas cosas, porque de Dios no se burla nadie. Y podremos aparentar lo que queramos y nos podremos reír porque otros hacen lo mismo o peor, pero al final de la vida estamos todos solos frente a Dios. Y más nos vale que no demos escándalo. ¿Y cuánto daño hace al pueblo de Dios nuestra falta de santidad, la banalidad o la superficialidad o la pecaminosidad de nuestra vida como pastores? Por eso, de una manera especial, si unos ejercicios espirituales son una llamada a la conversión, una llamada, como dije el primer día, a cambiar, si algo tiene que cambiar de verdad y en algo se tiene que notar que he cambiado, es en mi modo de celebrar la Santa Misa. Es responsabilidad del obispo proteger la santidad de la Eucaristía, y él no puede permitir, un obispo, que un sacerdote cometa un sacrilegio, porque también él es responsable, que lo ha permitido. Y esto son cosas muy serias, hermanos. Porque del escándalo habla el Señor en el Evangelio. Ay del que escandalice a uno de estos pequeños, que no tendrá cómo defenderse, ni nunca podrá ir al señor obispo para decir que el padre tal o el padre cual, no. Pero llegará un día en que el Señor oye el clamor de los pobres, que oye la queja del corazón de un pueblo que ha sido maltratado y no ha sido bien pastoreado. Y cuando hablo de la Eucaristía, que obviamente es la cumbre de toda la vida de un sacerdote, porque es la cumbre de la vida de la Iglesia, bien recordamos de la teología, que todo deriva de la Eucaristía y todo tiende hacia la Eucaristía, y todo lo que yo hago a lo largo del día que no se deriva de la Eucaristía o no sirve para traer y presentar en el ofertorio de la Eucaristía, simplemente no es una tarea sacerdotal. Piensen en los demás sacramentos. Si de verdad a manos llenas me hago disponible para la celebración del sacramento de la penitencia y facilito a las personas el encuentro con Cristo en la Eucaristía, un elemento esencial de la Santa Misa es la palabra de Dios también, no solo la celebración y la recepción del pan de vida y el cáliz de salvación. Me tomo en serio la predicación, la preparación de las lecturas, el hacerlas vida de mi vida. Yo de verdad instruyo al pueblo santo de Dios en las verdades de la Iglesia Católica. Un feligrés mío de buena voluntad que va a misa todos los domingos de un año puede decir que su párroco le ha predicado en un año las verdades fundamentales de la fe, que tiene una visión bastante completa de lo que enseña la Iglesia sobre muchas cosas. O hay cosas de las que yo no hablo, de las que yo no predico. Miren, yo no sé cuál es la experiencia de ustedes,
Pero yo estoy, opinión personalísima mía, que puedo estar totalmente equivocado, no faltaba más, que la inmensa mayoría de los feligreses nuestros que viven en pecado y en pecado grave, no suele ser ni porque han robado un banco, ni han matado a nadie. La inmensa mayoría vive en pecado grave y a veces comulga en pecado grave, sabiéndolo yo, en su inmensa mayoría, entre los 15 y los 50 años, por culpa de los anticonceptivos. ¿Yo qué digo? Miren, cuando yo era un sacerdote muy joven, trabajaba para la Renovación Carismática Hispana en Nueva York. Durante 5 años me dediqué fundamentalmente a confesar, algo así como 10, 12 horas seguidas de confesión todos los sábados en retiros de fin de semana donde venía gente que, miren, yo era muy joven y muy ingenuo, pues escuché cosas que yo ni siquiera pensé que eran biológicamente posibles. Las atrocidades más espantosas que ser humano podía cometer. Un fin de semana que había mucha gente en el retiro, invité a varios sacerdotes a confesar, que me ayudaran. Venían de parroquias de alrededor y me dedicaban 1, 2, 3 horas, lo que ellos podían un sábado por la tarde, y era una ayuda. Una tarde que éramos no menos de 4 sacerdotes confesando, eran confesiones que podían durar 30, 40 minutos, de toda una vida espantosamente vivida, pero de gente que se ponía a los pies del Señor a pedir su perdón y su misericordia. Y cuántas confesiones maravillosas y cuántas vidas vi cambiar ante mis muy jóvenes ojos en aquellos años de los 80. Una tarde, era un retiro de matrimonios, se iban confesando los matrimonios, evidentemente cada uno con un sacerdote diferente, y a mí me tocó, no recuerdo si el marido o la mujer, esto que estoy contando, tengo permiso de este matrimonio para contarlo como un testimonio, aunque nunca sabrán a quién me refiero, y no recuerdo si a mí me tocó el marido o la mujer, y el marido o la mujer se confesó con otro sacerdote, que estaba en la puerta de al lado, y me dijo que estaba usando anticonceptivos, y yo le dije que no le podía dar la absolución si no se comprometía firmemente a dejar de usarlos. Y lo aceptó perfectamente. Y salió, y recibió la absolución, una confesión preciosa. El problema fue que el marido o la mujer dijo exactamente lo mismo en la puerta de al lado, y el sacerdote le dijo que no pasaba nada. Con lo cual los dos, al salir, quedaron enormemente confundidos, porque no puede ser verdad en una puerta una cosa y en la puerta de al lado la contraria. Afortunadamente, se decidieron a venir a hablar conmigo, ambos juntos, ya fuera de la confesión, y no con el otro padre. Y fue una conversación maravillosa. Ese matrimonio se convirtió, él era médico, eminentísimo además, se convirtió en el matrimonio que dio todos los cursos de formación prematrimonial a la comunidad hispana de Nueva York. Si yo creo que una persona puede cambiar y que la verdad que proclama la Iglesia hace libre a los hombres. Ahora, si yo no predico de estas cosas, si yo nunca lo menciono, y como pongo este ejemplo, podrían ser muchas otras verdades incómodas que no nos gusta predicar y que simplemente decimos, no, cada uno que haga lo que le diga su conciencia. Cada uno haga lo que le diga su conciencia. Pues si cada uno va a hacer lo que le diga la conciencia, ¿para qué predica usted todos los domingos? Si al final cada uno puede hacer lo que le diga su conciencia. ¿Qué tal si en vez de hacer lo que le diga su conciencia, que a veces no la tienen bastante mal formada, les decimos lo que enseña la Santa Madre Iglesia? Pero yo creo de verdad lo que enseña la Iglesia. Yo creo, y este es un ejemplo entre muchos otros que ustedes pueden pensar. Y ahora, ¿hace mucho que yo no predico estas cosas? Me da miedo, me da vergüenza,
en el fondo no me las creo. Cuando yo predico la palabra de Dios, tengo la valentía de los santos para decir lo que nadie quiere escuchar. Tengo la valentía de los santos para decir cosas que si no me las oyen a mí, no se las van a escuchar a nadie. Que tú eres el único Cristo que esas personas van a conocer en ese momento de su vida. Que tú eres la única voz de Dios que habla a sus conciencias. Que tú eres la única manera como ellos tienen de tener acceso a la verdad. Esa verdad que proclama la Iglesia a los cuatro vientos y hace libres a los hombres, libres de las peores ataduras, que es la atadura del pecado. Ahora, qué poco voy a decir de estas cosas si no me las creo en mi propia vida. Entonces, ¿de qué hablo? ¿De qué predico? Digo las cosas que la gente quiere oír, que es la mejor definición en el Antiguo Testamento del falso profeta, que dice siempre lo que el pueblo quiere oír, pero no ha sido enviado por el Señor. Y si yo soy verdadero profeta, no digo lo que el pueblo quiere escuchar, sino que lo que Dios me manda a mí decir. Que a la gente no le interesa lo más mínimo, ni le sirve para nada mis opiniones. Sinceramente, Padre, no hemos venido a la Iglesia a escuchar sus opiniones. Hemos venido a escuchar palabra de Dios. Una palabra que me hace libre y que desata mis cadenas, corta esos hilos. Y por último, yo de verdad me creo que no solo yo estoy llamado a la santidad, sino que esas personas que tengo delante mío están llamadas a ser santas. Yo tengo un gran amigo, sacerdote, somos de la misma edad, pero se ordenó mucho después que yo, que ahora es nuncio en un país muy importante. Cuando él era un joven, muy joven sacerdote, llevaría un año ordenado, era vicario parroquial. En la fiesta de los santos inocentes, él había trabajado muy activamente en el movimiento Provida, frente a las clínicas abortistas. Él quería hablar del aborto. No llevaría ni un año ordenado. Y se asomó desde la sacristía, era un día de diario, y lamentablemente vio una señora que se había confesado con él de haber cometido un aborto. Entonces, claro, volvió de lo más angustiado a la sacristía mientras se ponía la casulla y diciendo, si yo ahora predico del aborto, ella va a sentir que yo estoy hablando de ella y la estoy acusando. Pues empezó a deshojar la margarita mental de lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Pues el hombre, claro, tampoco había mucha gente en la iglesia de una misa de diario, que no es como que estuviera todo a tope y nadie se daba por aludido, y lo dijo. Al terminar la misa, vino una señora que no era esa señora, llorando, y le dijo, Padre, yo tengo que confesarme, porque yo he cometido un aborto. El valor de decir la verdad. El valor de predicar la verdad. El valor de predicar toda la verdad. De decir no lo que la gente quiere oír y no mis opiniones, sino lo que me manda el Maestro decir. En tu nombre echaré las redes, no en el tuyo propio, que cuando lo haces en el tuyo propio o en el mío propio, nos pasamos la noche bregando y no se pesca nada. Solo es fecunda mi vida, solo es fecundo mi ministerio, solo es fecunda la celebración de los misterios, solo es fecunda la predicación de la palabra de Dios, cuando digo lo que otro, mucho más grande que yo, quiere decir en mí. Les animo, queridos hermanos, porque estas palabras a las que más duelen es a mí mismo, que conozco mi propio pecado y mi propia miseria mejor que nadie, nos ayuden a pararnos a pensar si estamos celebrando santamente las cosas de Dios.